Sin duda alguna, una de las actividades básicas que tiene el administrador financiero es la actividad de presupuestar. Pero obviamente que esa actividad de presupuestar no solamente es empezar a realizar toda una cantidad de números que permita llegar a establecer cuáles serán las actividades que realizará una persona moral o física en el futuro, sino que deberá de tener, además de toda esa cantidad de expectativas que él está buscando, una idea muy clara en la realización del presupuesto. En la sesión del día de hoy, yo considero que tenemos o hemos contado con una cantidad de conocimientos y de conceptos básicos para empezar a hablar justamente de algunas situaciones básicas que deberían de tener los presupuestos. Los presupuestos no solamente desde tipo público, sino obviamente desde tipo privado. En este sentido, la sesión del día de hoy habla justamente de toda esta gama de conceptos, clasificaciones, definiciones y dejar perfectamente establecido la relevancia que tiene la actividad de presupuestos dentro de la organización. Muchas gracias por acompañarme nuevamente y al final recuerdo que habrá que estar en una constante participación vía las actividades de aprendizaje o bien también vía el centro de asesoría para que de alguna manera u otra las dudas que pudiéramos llegar a tener normales puedan ser resueltas a través de ese cuerpo que te está apoyando continuamente desde nuestras instalaciones. En este caso, hablemos justamente de los presupuestos. Veamos algunas láminas. Menciona, los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las actividades. Implican una estimación de capital, de costos, de ingresos, de unidades, de productos requeridos para lograr los objetivos. Yo consideraría que en este sentido habrá que volver a retomar algunos puntos básicos de esa idea de contabilidad. Todas las actividades que llega a realizar una empresa deberán de estar reflejadas en términos monetarios en cada una de las cuentas que tiene la organización. Esas cuentas, como lo platicamos alguna vez, o ya sea que estén integradas dentro del activo, del pasivo o del capital contable. En este sentido, volviendo a recordar aquellas sesiones iniciales donde decíamos si la columna vertebral de una organización tiene que ver con esa cuantificación numérica en la cual yo estoy tratando de identificar cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y cuáles serían las cantidades que realmente están aportadas en esta organización, estaré hablando justamente de ese balance general. Sin embargo, si yo tengo la necesidad de empezar a identificar la cantidad de ingresos y egresos que tendré a futuro, por alguna razón u otra estoy hablando del estado de resultados o bien podría ser del flujo del efectivo. En este sentido, hablamos de que la actividad de presupuestos tiene que ver con esa generación de todos estos estados financieros. Si lo vemos con la finalidad que tiene el presupuesto, la finalidad que tiene es poder llevar a un lugar perfectamente establecido a la organización de acuerdo a todas esas actividades futuras que empezaremos a realizar. El presupuesto de alguna manera u otra establece la necesidad de un programa en el cual yo pueda llegar a identificar el cúmulo de actividades que llevará a cabo la empresa. En este sentido, yo sé que ese diseño industrial de las actividades o las operaciones que lleva a cabo la empresa deberán de estar depositadas justamente en la realización de ese presupuesto. Comentábamos que los costos de fabricación son el detonante para que yo pueda empezar a generar esos estados financieros presupuestados. Es decir, si yo empiezo a identificar no solamente la cantidad que voy a pagar por la materia prima, sino la cantidad de kilos, de litros, de piezas, también por ahí identificar la cantidad de mano de obra, de energéticos, de horas en las cuales se estará pasando un anuncio comercial a través de los diferentes medios de comunicación. Todo este tipo de actividades están programadas. Obviamente que no se puede llegar a pensar en la posibilidad de empezar a vender el producto si aún no se posee. Si bien es cierto, este producto requerirá de todo un proceso de elaboración, todo un proceso de empaque, de embalaje, para poder estar en perfecta condición de uso y consumo en el anaquel o en el lugar o en el punto de compra de ese producto. Sin embargo, pues todas estas actividades tendrían la necesidad de presupuestarse. Yo sé que cada una de las áreas específicas que abarca la empresa deberá de estar establecida con esa idea del presupuesto. Para ello,
Vamos a recordar un poco qué tipo de áreas funcionales son con las que la empresa está contando. Esta organización con fines lucrativos o no lucrativos forzosamente deberá de tener 4 áreas funcionales para que pueda operar adecuadamente. La producción, la mercadotecnia, los recursos humanos y las finanzas, de acuerdo con los especialistas en términos de administración, hablamos que podrían ser las 4 áreas funcionales de cualquier tipo de empresa, independientemente se dedique a la realización de un producto o de un servicio. En este sentido, cada una de esas áreas funcionales está llevando a cabo ciertas actividades que requieren ser presupuestadas. Por ejemplo, en el caso de la producción, yo sé que estoy hablando de la mano de obra, de la cantidad de artículos que se pueden llegar a producir en esta máquina. En esta producción incluso podré empezar a identificar cuál es la cantidad de insumos que se requerirá para que yo pueda invertir en esa maquinaria y poder llegar al término a una cierta cantidad de productos. También estableceré la cantidad de proveedores que estarán constantemente abasteciendo la materia prima hacia esa área de producción. Como podrás estar viendo, entonces el presupuesto tiene la intención de este procedimiento que se ha llevado a cabo en el área de producción pueda ser traspasado a términos numéricos, a términos en los cuales yo puedo controlar la cantidad de costos y gastos que se están generando en esa actividad. Por lo tanto, quiere decir que en la parte del presupuesto, yo no solamente estoy identificando lo que me cuesta producir un determinado producto, sino también el poder mantener o los gastos que tendré que hacer para poder llevar a cabo esta venta que estoy tratando de realizar con mi producto. En el caso de la mercadotecnia, en este sentido veo que hay una determinada cantidad de inversión en la cual yo estoy tratando de apoyar al producto, estoy tratando de llegar a una plaza específica. Estoy tratando de identificar las diferentes formas de promoción a través de las cuales se puede dar a conocer mi producto y puede empezar a generar esa inserción en el mercado eficientemente y que en este sentido uno de los elementos con los que puedo contar podría ser el precio del mismo producto. Nuevamente, quiere decir que a la hora de presupuestar dentro de una organización para el área funcional de mercadotecnia, yo estaría en la intención no solamente de representar en términos numéricos las actividades que corresponden hacia los gastos que tendré que hacer por cualquier actividad que realice el área de mercadotecnia, sino un poco más allá. Es decir, la cantidad de horas que podrá estar transmitiéndose un comercial, por ejemplo, la cantidad de cursos de capacitación que yo tendré que darle a mis vendedores para que puedan ofrecer el producto hacia el público objetivo que yo he identificado, etcétera. En este sentido, hago hincapié nuevamente en que las actividades que se registran dentro del área de mercadotecnia también tendrían que ser consideradas como presupuestadas. En el caso de los recursos humanos, yo sé que en la medida en que la empresa comienza a tener una expansión hacia las actividades que ha venido desarrollando, el área de recursos humanos tendrá la necesidad de presupuestar la cantidad de mano de obra directa e indirecta que requiere la empresa para poder darle satisfacción a ese público consumidor. Y que en este sentido, el área de recursos humanos no solamente está pensando en las nuevas contrataciones, sino que probablemente esté pensando en la posibilidad de reducir su base organizacional. Es decir, la idea de poder llegar a liquidar o incluso a dar algún plan de incentivos específicos hacia todo el recurso humano con el que cuenta la empresa, deberá de ser cuantificado en horas, en esfuerzo, en tiempo, pero sobre todo en cantidades monetarias. Por lo tanto, la idea de
tener un programa monetario denominado presupuesto es muy adecuado para cualquiera de las áreas que hemos mencionado. En el caso de las finanzas, yo diría que aquí ya estamos observando una parte básica de toda la materia o de toda el área de presupuestos. El responsable de llevar a cabo esta área de presupuestos será obviamente ese administrador financiero. Sin embargo, al final sabemos que esta idea de los presupuestos no debe de quedar en una sola persona, sino que las mejores personas que podrán llevar a cabo un presupuesto son los que realizan la actividad misma. En este sentido, yo seré el responsable de la elaboración y la presentación del presupuesto, pero toda la cantidad de información que puede empezar a robustecer este programa numérico o cuantificable, pues vendrán justamente de esa primera línea del batallón o bien de las personas que llevan a cabo la actividad. ¿Quién mejor que ellos que nos puedan llegar a establecer de qué manera se están llevando a cabo las operaciones o las actividades en una determinada área? El presupuesto, como verás entonces, no requiere forzosamente de que esté inmersa toda la organización para realizarlo. Cada una de las áreas tendrán la realización o la tarea de llevar a cabo su presupuesto y a su vez si nos metemos en cada una de las áreas, veremos que cada una de las personas que contribuyen con su esfuerzo en esa área funcional de la empresa también requerirán de poder empezar a generar su actividad presupuestal. Volviendo a la lámina, nos menciona que implican una estimación del capital, de los costos, de los ingresos y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. El presupuesto debe de tener un fin perfectamente establecido. En este sentido, no es la realización primero del presupuesto para ver hacia dónde nos lleva, sino la identificación del lugar hacia donde queremos llegar para que con la realización o con la ayuda del presupuesto podamos llegar de la manera más eficientemente posible. ¿A qué me refiero con la eficiencia? Me refiero con la maximización de los recursos disponibles. Me refiero a que exista la menor cantidad de merma. Me refiero a que exista la menor cantidad de un desperdicio o de ociosidad de dinero por parte de la empresa. En este sentido, yo tengo que revisar cada una de estas áreas funcionales y poder examinar cuidadosamente cuál será la cantidad que será invertida dentro de estas áreas funcionales que tiene la organización y que también poder aceptar cierta cantidad de financiamientos que vengan del externo o de fuera de la empresa para que puedan apoyar a cada una de estas actividades que tiene la organización. Por lo tanto, en esta idea no solamente estoy tratando de establecer las actividades que puede llevar a cabo la empresa, sino las actividades que conjuntamente otras organizaciones están sumándose a mis esfuerzos para poderle llegar a ofrecer al público en general una solución o un producto con los máximos estándares de calidad y al menor costo posible. En este sentido, primero identifiqué el objetivo y después le creé una base muy firme sobre la cual día con día poder caminar en dirección hacia ese objetivo. Si yo no pude o no he podido llegar a identificar ese objetivo, por más científico o por mejor elaborado que pueda ser ese presupuesto, de todas maneras cualquier camino será bueno y en este sentido no tendrás un parámetro o una comparación para llegar a identificar cuánto fue de desperdicio, qué cantidad hay de merma, qué cantidad de recursos no han sido totalmente explotados, etc. En la segunda lámina nos empieza a hablar sobre una definición como tal del presupuesto y nos empieza a mencionar que además de poder ser estos presupuestos un programa, establece que es un elemento indispensable para la planeación. Volviendo a la parte que yo mencionaba. No se puede llegar a planear adecuadamente sin considerar la cantidad de pasos que tendré que dar para llegar a ese lugar específico. Si yo ya identifiqué el lugar específico, el presupuesto puede ser una medida muy importante para poder llegar a ese lugar. Es una actividad básica de la planeación. Para mí el presupuesto es una planeación con la única diferencia que mientras una establece las maneras de cómo llegar o hacia dónde llegar, la otra establece los costos y la cantidad de inversión que requeriré para poder completar ese objetivo que se estableció en el área de planeación. Por lo tanto, una de las herramientas o de los auxiliares que tiene el área de planeación es justamente esta actividad presupuestal.
Pero en este sentido yo no podría realizarlo adecuadamente si antes no tengo un conocimiento cuando menos elemental o básico de los aspectos contables. Yo sé que de alguna manera u otra existen algunas estrategias a través de las cuales puedo empezar a aprovechar la mejor manera de esos recursos dentro de la organización. En este sentido, estoy hablando que le corresponde al gobierno una cierta cantidad de las utilidades que la empresa ha generado. Es más, gracias al establecimiento de esta organización en este país, ha podido llegar a provocar que tenga una determinada cantidad de utilidades. Por lo tanto, es justamente poder repartir esa cantidad de utilidades. Pero también es cierto que trataré de dar lo justo. En la legislación de muchos países, la actividad impositiva llega muchas veces a recalcar una cantidad muy onerosa o un gran flujo de recursos monetarios hacia el fisco. Otra vez, yo no estoy mencionando que sea mayor el porcentaje de beneficio que pueda tener el gobierno en comparación a la empresa privada, al contrario, sino que deberá de pagársele lo justo, ni más ni menos, por haber podido darme los elementos suficientes para llegar a generar esa cantidad de utilidad. Por lo tanto, en esta parte yo menciono que el conocimiento básico de las cuentas contables me pueden llegar a servir para identificar algunos nichos sobre los cuales puedo llegar a ahorrar o sobre los cuales puedo incluso llegar a evitar cierta cantidad de inversión. Ahora, no siempre el gasto debe de verse como algo que proviene del mal. Al contrario, si yo no he generado esa cantidad de costo, va a ser prácticamente imposible que pueda yo conseguir una cantidad de utilidad en el futuro. Pero en este sentido quiere decir que mientras más tenga perfectamente diseñado el costo o el gasto, probablemente el porcentaje de utilidad tendería a ser mayor. La única manera a través de la cual puedes identificar correctamente ese porcentaje de utilidad es conociendo los pasos básicos a través de los cuales de esa venta total se va generando o va quedando una determinada utilidad neta. Por lo tanto, es recomendable reconocer esa cantidad de cuentas que en términos contables impactan de una manera directa hacia la realización del presupuesto. Vayamos a la lámina otra vez. Los presupuestos son un elemento indispensable de la planeación, ya que a través de ellos se proyectan en forma cuantificada los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlar las actividades de la organización en términos financieros. Ya empezamos a platicar en la sesión anterior sobre esa toma de decisiones financieras, sobre esa evaluación que yo tendré que realizar de los diferentes proyectos de inversión que yo poseo y que en función de la mejor alternativa de inversión que me presentará el mayor rendimiento o el menor costo, cualquiera de las dos forzosamente me tendrán que estar dando el mejor beneficio. En este sentido, estamos hablando de que si yo no puedo llegar a traspasar esa cantidad de actividades en términos monetarios, va a ser realmente arduo y complicado que yo pueda llegar a percibir la cantidad de beneficio que la empresa está teniendo con una u otra actividad. Por lo tanto, quiere decir que en este sentido, pues la recomendación de la realización del presupuesto es una actividad sumamente importante para la organización en cuanto a la toma de decisiones en términos financieros. Existen algunas características básicas de los presupuestos. Por ejemplo, es un documento formal ordenado sistemáticamente. ¿Por qué menciona que es un documento formal? Porque a pesar de que yo empiece a generar información de cada una de las áreas específicas, yo sé que cada una de las áreas específicas me estará proporcionando cierta cantidad de información en la cual esta información llegará a un documento mucho más desarrollado y formalizado denominado presupuestos. En este caso, todas las áreas me proporcionarán información. Pero todas esas áreas pues deberán de concentrarse de una manera cronológica en cuanto a las actividades que se empezarán a desarrollar en la empresa.
y que esas actividades cronológicas van a caer justamente en la realización de ese presupuesto maestro. Por lo tanto, quiere decir que es una manera sistemática. Yo consideraría que no es por orden de aparición el momento de la inclusión en el presupuesto, sino más bien en términos de jerarquía. Probablemente yo, antes de pensar en una venta, tendré que comenzar a generar toda la actividad que realizará el área de producción, por ejemplo. Y que en este sentido, bueno, al área de producción le podrá tocar el primer momento de reflexión o de análisis sobre las cantidades erogadas que se están haciendo día con día. Por alguna razón u otra, yo sé que después, de una manera sistemática, entonces podré empezar a generar la venta y que para la venta ya requiero de ciertos apoyos que puedan difundir el producto, que puedan demostrar las bondades y sobre todo las características esenciales que tiene mi servicio en comparación con los de la competencia y de esta manera empezar a conformar ese lugar en el cual yo estoy viéndome una vez que transcurran los diferentes ciclos de tiempo que yo he denominado en este documento denominado presupuesto. Por lo tanto, es de una manera muy formalizada, de una manera muy sistemática y de una manera muy procedimental la forma a través de la cual voy a estar realizando esta actividad de presupuesto. Otro de los puntos importantes es un plan expresado en términos cuantitativos. Volvíamos a hablar. Términos cuantitativos no quiero decir con esto que sean solo términos monetarios. Las horas se cuentan. El recurso humano que está trabajando en ciertas horas de trabajo se cuentan. La cantidad de gramos, de litros o de piezas que requeriré para cierto artículo se cuenta. Por lo tanto, no todo tiene un aspecto en términos financieros. Ahora, si bien es cierto, esas horas, esos litros, esas piezas, forzosamente tendrán que traducirse a una cantidad de dinero. Yo deberé tener presupuestos de operaciones y presupuestos financieros como tal. En el presupuesto de operaciones, como lo veremos más adelante, estará estableciendo ahí la cantidad de actividades a realizar para poder lograr un bien o servicio terminado. Sin embargo, tiene que hacer un transfer hacia que todas esas horas o todas esas cualidades puedan convertirse en términos monetarios. Por lo tanto, que en esta parte todo se expresa en ese programa en términos cuantitativos. En general, porque se establece para toda la empresa, es una característica del presupuesto importante. Un presupuesto tiene que ver con la realización de todas las actividades que lleva a cabo la empresa, desde la persona con el nivel jerárquico inferior dentro de la organización hasta el mayor nivel jerárquico que tiene la empresa, deberá de tener una injerencia directa o indirecta dentro del presupuesto. Por alguna razón, estamos observando la necesidad de poder llegar a identificar la forma en la cual los diferentes niveles jerárquicos estarán dentro de ese plan numérico denominado presupuesto. En general, se lleva a cabo para toda la empresa, pero en específico puede referirse a cada una de las áreas en las que está dividida la organización. Volvemos a hacer hincapié en la necesidad de que yo voy a tener un solo documento para la organización como tal, pero habrá una cantidad de presupuestos específicos por cada área o si vamos un poco más allá, por cada persona, y en este aspecto también caerán en esta realización del presupuesto total. En general se realiza para la organización, pero en particular tendré uno por cada área específica que comprende a toda la empresa en este momento. Es diseñado para un periodo de tiempo determinado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque yo sé que ese presupuesto, esa generación de actividades se están dado una determinada situación. Si la situación no se cumple de acuerdo a como nosotros lo estábamos pronosticando, entonces ese presupuesto queda totalmente fuera de ejecución. Pensemos en un sentido de que estoy tomando como base el presupuesto de hace 2 años. Hoy las situaciones han cambiado radicalmente. En términos de la globalización, los mercados financieros se mueven cada vez con mucha más volatilidad y con mucha más
operaciones de un lugar hacia otro. Hoy la reina llamada tasa de interés predomina no solamente en un determinado país, sino prácticamente en el mundo. Hoy ya no es pretexto el hecho de que podamos decir es hasta el otro lado del océano, porque tenemos al alcance de un .com la transferencia de esas cantidades de dineros o de recursos que yo puedo transferir de un lugar a otro así. Por lo tanto, quiere decir que en este sentido, yo tendré que observar muy bien este diseño en el periodo específico, porque está respondiendo a una situación muy específica sobre el comportamiento que tiene el mercado. Si ese presupuesto no se ejecuta en ese periodo específico, entonces tendré que pasar a uno nuevo para poder llegar a identificar una nueva situación en la cual tengo fenómenos tanto internos como externos que darán una modificación muy importante al presupuesto del siguiente periodo. Veamos la siguiente lámina. Así como existen características, también hay una clasificación de cada uno de los presupuestos. Tenemos algunas formas o algunos cristales diferentes para ver la realización de ese presupuesto. Tomemos el primer cristal. El primer cristal nos dice, los presupuestos se pueden clasificar por la forma en la que se calculan. Si quieres identificar a los presupuestos de acuerdo a la forma en la que son calculados, entonces tendrías que ver tres básicos: fijos o rígidos, flexibles y por programas. Fijos o rígidos, flexibles o por programas, nos está mencionando la manera en la cual yo voy a estar calculando ese presupuesto. Cabe aclarar que existen algunos programas, algunos softwares específicos que ya me empiezan a realizar todo el presupuesto hacia los próximos años. Sin embargo, es de mucha importancia llegar a conocer si este presupuesto habla en términos rígidos, flexibles o bien en otro tipo de denominaciones. En el caso de un presupuesto fijo o rígido, es cuando se estiman las diferentes operaciones con base en metas definidas de operación. En este sentido, no hay mucha ciencia a perseguir dentro de este presupuesto. Si yo sé que la cantidad de productos que se producirán durante el próximo año es de 1 millón de unidades, es un ejemplo, yo sé que la cantidad de ventas estará ligado a esa cantidad de 1 millón de unidades. ¿Por qué? Porque el mercado no solamente puede tomar ese 1 millón de unidades, sino está consumiendo una mayor cantidad de unidades. Y que en este sentido el mercado está tan poco seccionado que es muy probable que yo pueda identificar que mi presupuesto es igual a la multiplicación de ese 1 millón de unidades por el precio de cada una de ellas. No hay ciencia. En este sentido vemos que es totalmente estricto y rígido la realización de ese lugar al cual quiero llegar. Si yo quisiera llegar a modificar el presupuesto, entonces previamente tendría que modificar la posibilidad de producir más. Si yo adquiero 1, 2 o 3 maquinarias, de manera proporcional empezaré a multiplicar las unidades que se están generando en cada una de estas máquinas. Pero también es cierto que es de suma importancia cuantificar el mercado al cual está siendo ofrecida esta mercancía. En el caso del presupuesto fijo o rígido, yo hablaría sobre la cantidad importante de mencionar cuál es la localización de la empresa en el futuro y que esa localización en la empresa está dada por hecho. De alguna manera u otra, esta realización del presupuesto rígido es muy recomendable. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuáles son los pasos exactos para llegar a esa realización de las 1000 unidades vendidas. Yo diría, mientras no cometa errores, mi presupuesto tiene la gran probabilidad de poder llegar a ese número que yo planteé tiempo atrás. Mientras no cometa errores, es decir, todo está dado y que en este sentido lo único que tenemos que hacer es tomar el presupuesto como un manual de operación e ir paso a paso para poder completar la idea hacia donde tenemos que caminar a partir de este momento. Es muy rígido, sin embargo, yo también podría decir que en esta situación hay grandes carencias porque estamos hablando de un plan en el futuro. Y si en ese plan en el futuro no tiene una probabilidad de poder ser un tanto cuanto flexible, puede ser que no estemos hablando en el mismo tenor. La siguiente clasificación del presupuesto habla de los presupuestos flexibles. En estos se hacen cálculos a distintos niveles de operación.
muy probablemente como lo establecemos a su momento, lo que permite conocer los resultados en diversas situaciones, sin necesidad de hacer cálculos sobre la marcha. De alguna manera u otra, yo sé que los compromisos o los componentes que va a ir dando cada una de las áreas específicas de la empresa empezará a generar una sumatoria de esfuerzos dentro de la misma organización y que esa sumatoria de esfuerzos al final se puede convertir claramente en la realización del presupuesto de una manera muy factible. Sin embargo, quedamos expuestos o abiertos a la posibilidad de modificar el presupuesto de acuerdo a las condiciones que se están generando en este momento. El poder adaptarme a esas nuevas condiciones en las cuales el mercado está funcionando en este momento me puede dar una gran cantidad de valor sobre la empresa. Hablemos de estas grandes empresas donde su tal capacidad administrativa no les permite reaccionar con rapidez. En este sentido, yo podría decir que quedan a merced de David, este gran Goliat. Pero de alguna forma u otra, la fortaleza que puede tener el gigante es que en el momento en que el presupuesto lo empiece a canalizar a la situación que se está viviendo en este momento, pues obviamente no solamente cumplirá con lo que ha establecido, sino que probablemente rebasará al número de empresas competidores que en este momento pueda tener ese mercado. Ahí está justamente también la fortaleza de esos pequeños competidores. Los pequeños competidores, por su gran agilidad de adaptación al medio o a la situación, pues tienen una gran cantidad de rentabilidad o utilidad hacia cada una de las actividades que ellos realizan. Por lo tanto, estaremos hablando de que en esta actividad de presupuesto, pues cuando se habla de un presupuesto de características flexibles, se está adaptando por cada una de las áreas que nosotros mencionábamos a las condiciones que en este momento el mercado está resintiendo. Puede ser un presupuesto por programas. Se calcula con base en programas de cada una de las áreas de la empresa, para que la distribución de los recursos se dirija a las actividades que reditúen mayores beneficios. Si bien es cierto, hablábamos de una manera cronológica, pero también esta manera cronológica no es de la misma manera en la cual voy a tratar de invertir. Para muchas organizaciones, el costo de producción que puede llegar a tener puede ser menor. Sin embargo, la actividad que corresponde hacia periodos de tiempo siguientes puede ser una cantidad de dinero superior. En un ejemplo, podemos hablar de una cantidad de producción determinada hacia cierto bien o servicio, donde solamente abarque la cantidad total de inversión un 10%. El 40% de la inversión se lo está llevando los mecanismos de difusión y de mercadotecnia que yo estoy realizando en este trabajo que estoy llevando a cabo. Por lo tanto, quiere decir que por programas o por departamentos específicos me estaré dando la idea de poder llegar a identificar cuánto es lo que tengo que invertir por cada una de esas áreas. Veamos la siguiente lámina. Los presupuestos pueden llegarse a clasificar en relación con el nivel jerárquico. Si el otro cristal con el que vemos el presupuesto tiene que ver con el nivel jerárquico, entonces el presupuesto es estratégico o corporativo, táctico o departamental y operativo. Aquí empezamos a observar una diferencia muy clara entre los conceptos de estrategia y táctica. Son dos conceptos mercadológicos que al final algunos estarán de acuerdo en denominarlos de esa manera y otros no tanto. Los estratégicos tienen que hablar sobre aspectos en el largo plazo. En el presupuesto estratégico yo estoy mencionando probablemente una actividad del negocio a más de un año, 5, 10 o 15 años del lugar a donde quiero llegar a situar la organización durante este largo plazo. En el táctico, al contrario, estamos mencionando que es una actividad cotidiana, es una actividad que no rebasaría periodos mayores a un año. Sin embargo, yo no podría llegar a desarrollar mi presupuesto estratégico sin la aplicación de los presupuestos tácticos.
Algunos establecen que primero tendré que llegar a especificar adecuadamente el presupuesto estratégico para que yo pueda llegar a conformar con toda claridad de qué manera deberé de efectuar mi presupuesto táctico. Pero otros dan la idea contraria. Primero tendremos que desarrollar la táctica para empezar a conformar ese presupuesto estratégico al final. Lo que es una realidad es que estos dos son importantes para identificar las actividades que lleva a cabo la empresa en diferentes periodos de tiempo. Veamos qué dice el presupuesto estratégico corporativo. Cuando se establecen en el más alto nivel jerárquico de la empresa y determinan la asignación de recursos de toda la organización. Ejemplo, el presupuesto de resultados. Sin duda alguna hemos platicado mucho de cómo las empresas reaccionan o cómo el inversionista reacciona al precio que puede tener una acción en esos diferentes mercados de valores. El primer elemento que va a impactar ese precio que tiene la acción es obviamente las utilidades o los resultados que tiene la empresa. Por eso las organizaciones llegan a establecer que es de suma importancia llegar a identificar al departamento de producción, de mercadotecnia, de recursos humanos, de finanzas, etc. Pero algunos otros establecen que este presupuesto sea identificado como la cantidad de utilidad proyectada que yo voy a empezar a generar a partir del día de mañana. Esta utilidad proyectada pues deberá también de identificarse en varios niveles jerárquicos. Es muy diferente hablar de utilidades brutas, a hablar de utilidades antes de impuestos, a hablar de utilidades netas. En cada uno de estos niveles jerárquicos hay cierta cantidad de gastos que empiezan a calcular esta cantidad resultante de dinero. Por lo tanto, quiere decir que en la medida en que yo pueda llegar a controlar cada una de estas cantidades resultantes, yo estaré realizando un presupuesto táctico muy adecuado. El primero habla sobre la realización para toda la empresa y que en este sentido yo estoy identificando un solo resultado. El presupuesto del próximo año tiene como meta lograr un 10% de incremento sobre la utilidad neta del año anterior. Y que si yo ya sé cómo llegué a la utilidad de este año a través de la revisión de toda mi contabilidad financiera, y si yo ya conozco en cuánto quiero colocar la utilidad del próximo año, entonces ya conozco cuál será la cantidad de actividades en cada una de las áreas que tendré que llevar a cabo para suministrarle recursos y que me puedan proporcionar esa utilidad planeada. En este caso veo que el presupuesto estratégico corporativo está estableciendo una situación muy común. La utilidad deberá de crecer en tanto, o la utilidad podrá desarrollarse en tanto. Estos términos son muy importantes. ¿Por qué? Porque mientras hablamos de crecimiento, yo sé que de conservar las mismas ventas, generalmente tendríamos un resultado mayor el próximo año. ¿Por qué? Por muy probablemente este incremento en los precios. Pero este crecimiento en la utilidad no significa que realmente la empresa se haya desarrollado. Incluso yo pudiera llegar a aceptar una menor cantidad monetaria de utilidades para el próximo ejercicio siempre y cuando hubiera tenido perfectamente identificados los diferentes elementos de desarrollo que he adquirido en este periodo. Adquisición de equipo tecnológico, probablemente una expansión en el mercado y que esta expansión en el mercado me dio la necesidad de comprar terrenos, edificios, maquinarias, etcétera. Obviamente que con estas nuevas inversiones que estoy realizando durante este ejercicio, va a ser muy difícil que yo llegue a reportar una utilidad incrementada o incluso superior a la del año anterior. En este aspecto, yo sé que el presupuesto táctico llegará a responderme la cantidad de preguntas que se puedan empezar a generar en ese programa numérico denominado presupuesto. El presupuesto puede ser operativo. Es el menor nivel jerárquico del que estamos hablando y se trata de calcular para secciones de los departamentos el presupuesto de la sección de mantenimiento, pero yo diría un poco más atrás, de la sección de mantenimiento, el presupuesto del área de almacén, el presupuesto de recursos humanos en cuanto a su área de compras, el presupuesto de finanzas para la nueva sucursal ubicada en el sur de la ciudad, etcétera.
En este caso, los departamentos por sección o por programas, pues hablan de una operación constante y que en ese nivel de operación, pues estoy desmenuzando totalmente cómo se ha llegado a conformar esa utilidad que en el nivel jerárquico superior se llegó a establecer. Otro de los cristales que voy a tomar para poder llegar a identificar la idea adecuada del presupuesto es por su utilización, por el beneficio que me puede llegar a generar este presupuesto. Si yo lo veo por el uso que le voy a dar al presupuesto, entonces tendríamos tres diferentes presupuestos. Un presupuesto de operación, un presupuesto de capital y un presupuesto financiero. Un presupuesto de operación es aquel que abarca presupuestos de ventas, compras, producción, mano de obra y gastos diversos. El presupuesto del costo de lo vendido daría la respuesta totalmente a este presupuesto de operación. ¿Cuánto invertí por la materia prima, por la mano de obra y por los gastos indirectos de fabricación, así como los diferentes medios de difusión para llegar a vender mi producto? De lo que me costó, la venta y al final el resultado. En este sentido estoy observando que este presupuesto de operación está hablando de todas aquellas actividades y de toda aquella cantidad que tendré que invertir para llegar a generar una determinada venta específica. Y que mientras más lo pueda seccionar, pues de alguna manera u otra me está mencionando mayores posibilidades de su realización. Presupuesto de capital. Yo recuerdo que en la primera sesión o por ahí de las primeras sesiones empezábamos a hacer esta diferenciación entre lo que era dinero y capital y que mencionábamos que tienen dos tratamientos totalmente diferentes estos dos recursos monetarios. Uno hablaba en el corto plazo, otro en el largo plazo. Uno hablaba de una mayor cantidad de riesgo, otro de menor. Uno hablaba de una mayor cantidad de rendimiento, otro no tanto. Pero aquí empezamos a ver dos situaciones totalmente diferentes, denominadas tanto capital como dinero. En el presupuesto de capital nos habla que comprenden los presupuestos de inversiones capitalizables que se realizan en la empresa, de activos fijos tales como maquinaria, equipos, edificio y construcciones, mobiliario, etc. En el presupuesto de capital estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Va a ser muy diferente lo que yo tenga que invertir para adquirir maquinaria, equipo, edificios, etcétera, a la cantidad que yo tendré que invertir para adquirir mi materia prima. Las refacciones de este equipo industrial que yo requeriré para la producción de mi artículo, pues obviamente se están reflejando en este presupuesto inicial de capital. Sin embargo, pues ahí estamos observando que el presupuesto de capital está dirigiéndose hacia las grandes cantidades de inversión. Yo podría empezar a generar un término de ABC. Las mayores erogaciones que yo tendré que realizar estarán en un sector A. Las menores erogaciones que yo tendré que realizar dentro de la empresa están en un sector C. Lo que no genere ninguno de los dos extremos estará en un sector B. Como la ley de Pareto lo establece, yo sé que todos aquellos gastos que tengo en el primer nivel generalmente podría ser una cantidad muy específica de productos o muy específica de bienes. En la cantidad de artículos que tengo en el renglón C, ahí tengo la mayor cantidad de artículos o la mayor cantidad de bienes adquiridos para la ejecución de mi presupuesto durante el próximo ejercicio. Por lo tanto, estamos estableciendo ahí la necesidad de poder identificar este plan ABC, llegar a clasificar adecuadamente la cantidad de mis erogaciones para que yo pueda conocer con toda prontitud de qué manera poder hacer algunos ajustes a los presupuestos. Tres diferentes cristales de los que hablábamos en las maneras a través de la cual se puede llegar a clasificar un presupuesto. Sin embargo, tratando de darle un poco más de capitalización o de concretizar una idea sobre este tema del presupuesto, hablemos de qué importancia tienen los presupuestos y hagamos un similar en cuanto a qué sucedería de no tenerlos. El presupuesto convierte los aspectos de ejecución de los planes en unidades de medidas comparables. Si aquí hablamos de que todas estas actividades ejecutables pueden tener una referencia o un parámetro de actividad
con la misma empresa, entonces yo a través de la realización del presupuesto estaré llevando mis mejores actividades hacia un adecuado desarrollo. Si yo no tengo un presupuesto, no habrá manera a través de la cual pueda comparar estas actividades llevadas a cabo el año anterior con las que quiero empezar a generar el próximo año. Es decir, el presupuesto puede empezar a establecer ciertos parámetros de ejecución para que cada una de las organizaciones pueda llegar a aplicar cierta cantidad de actividades o erogaciones en un determinado lapso de tiempo, sobre una determinada actividad o sobre una específica área de la empresa. En esta idea es importantísimo llegar a tener estas medidas de comparación o parámetros. ¿Qué pasaría si el presupuesto no midiera el desempeño de las unidades organizativas y no fuera proveedora de metas comparables en cada uno de los departamentos y secciones en forma conjunta? Yo establecería, si no hubiera esta situación de comparación en el sentido de la mejora continua, yo tendría islas muy bonitas denominadas departamentos de mi organización, pero lo que una organización necesita no son islas bonitas, sino lo que una organización necesita es una integralidad de cada uno de esos departamentos o áreas. Por lo tanto, quiere decir que en este sentido, de no generar estas medidas de desempeño o parámetros con los otros departamentos o en función de las actividades que se llevaron a cabo tiempo atrás, no tendría un elemento primordial para empezar a generar mi mejora continua. Por lo tanto, esta importancia del presupuesto yo podría mencionar que es de las más relevantes. Llegar a establecer de qué manera puedo empezar a mejorar las actividades que hice tiempo atrás con el único afán de poder llevar hacia un nivel de utilidades mucho más onerosas o amplias que las que se han venido consiguiendo en el tiempo anterior. Sirve como un estándar o patrón de ejecución en obras monetarias. Hace un momento hablábamos del sistema ABC, una idea muy importante en la aplicación del presupuesto, sobre todo en el control y la planeación de cada una de las unidades que tiene la empresa. Pero también es cierto que de yo no tener estas identificaciones por áreas o actividades, no podría estar observando que probablemente tenga fugas de recursos monetarios y no precisamente que tengan que ver con la idea de fraudes, sino que tengan que ver con la idea de una cantidad de merma muy alta. Si yo no tengo un parámetro de comparación, entonces no sabré la manera más adecuada de poder llegar a invertir mis recursos escasos con los cuales la organización cuenta. Y en este sentido, pues esta medida de parámetro comparable me servirá para llevar hasta un punto muy específico a la organización de acuerdo a los planes o objetivos que tengo para ella en el próximo ciclo. Otras importancias. Coordina las actividades de los departamentos y secciones en forma conjunta. Otra vez hago énfasis. En los aspectos de contabilidad, yo sé que cada una de las áreas está generando información cuantificable en cada una de las cuentas que son generalmente aceptadas a nivel internacional. Pero además de ello, esta clasificación y este registro que se está haciendo de cada una de las actividades de la empresa me está llevando a formar una integralidad, a identificar realmente cuáles son las necesidades de un área en relación a las demás áreas que componen la organización, que pueda llegar a identificar que gracias al suministro de la información, al final la empresa expedirá un ticket en el cual en ese ticket se llegará a identificar cuánto vale la empresa con la mayor cantidad de oportunidad y eficiencia de acuerdo a los diferentes requisitos o registros que hicimos en el pasado. En este sentido, quiero decir que el presupuesto es una buena forma de poder lograr esa integralidad de cada una de las áreas o un poco más allá, de cada uno de los trabajadores que componen a la organización. De yo no tener perfectamente fija esta actividad de presupuesteo, pues obviamente que mis islas serán muy bellas, algunas, otras serán muy caras de mantener por el grado de ineficiencia que poseen y en este sentido, para mí,
unas y las otras serán normales. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que una y la otra son diferentes de acuerdo a esos grados de eficiencia demostrados por esta realización del presupuesto. Otra importancia relevante que tiene el diseño y la preparación del presupuesto tiene que ver con la delimitación y el alcance de las erogaciones. Un presupuesto me está mencionando la cantidad de fuerza que tengo para poder batear la próxima bola que un consumidor o que el mercado en general me pueda mandar. Si yo sé que la fuerza no es tal, entonces trataré de buscar probablemente un golpe que pueda sacar de balance a los grandes competidores y sacar un nicho de oportunidad en ese momento, pero que puede convertirse en una idea muy fugaz o muy probablemente en una situación de conseguirlo y nunca más volverlo a repetir. El objetivo no solo es ganar siempre, sino otro de los objetivos es ir ganando con una tendencia totalmente incrementada hacia las nuevas actividades que pueda llegar a tener la empresa. Por lo tanto, el presupuesto me puede dar esa base de acción correcta, ya que las desviaciones que yo pueda tener en cada una de las áreas, en cada uno de los momentos, en cada una de las empresas, podrán ser perfectamente identificables. Ejemplos. Si yo veo la actividad presupuestal del año siguiente con lo que yo registré de actividades de mercadotecnia entre uno y otro, de inmediato tengo varias ideas. La primera puede estar mal calculado. Puede ser que la información que generamos para poder obtener ese presupuesto en cuanto a algunas actividades de mercadotecnia no sean las más idóneas. Dos, muy seguramente el comportamiento de los costos y gastos dentro de esa actividad se ha incrementado y que en este sentido seguimos hablando de las 1000 bolsas con mi logotipo, pero esas 1000 bolsas con mi logotipo ahora se han incrementado un 200% la adquisición de ese gran paquete de bolsas. Por lo tanto, ahí estoy identificando pues un incremento en el mercado. Otra de las ideas, hay un despilfarro, un fraude, una fuga importante en algunas áreas o en algunas empresas, dado la justificación de este presupuesto que se llevará a cabo en los subsiguientes periodos. Bien, observemos otra lámina, donde me habla de la estipulación por centros de responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables de la aplicación o de la elaboración de ese presupuesto? Yo lo mencionaba desde el inicio. A pesar de que yo soy el responsable directo de la realización del presupuesto y de que muy probablemente ese presupuesto contraiga la firma de revisado o de elaborado, de todas maneras el que me estará generando la mayor cantidad de información será justamente cada uno de los recursos humanos que participan dentro de esta empresa. Si yo los identifico de esta manera, entonces obviamente podré estar generando un plan perfectamente coordinado e integrado para que puedan dar al término el mejor resultado en utilidad que en los años anteriores o que algunas empresas competidoras o que aquella que pudiera estar estableciendo negociaciones con un cliente importante. En este sentido estoy hablando que la responsabilidad es para uno solo. Es mucho más fácil identificar a uno que identificar a todos y cada uno de los elementos humanos que participan en la empresa. Por lo tanto, quiere decir que en esa parte o en esa actividad presupuestal, la responsabilidad es uno de los elementos que debe de quedar perfectamente identificado en la realización del presupuesto. Y cuando hablamos de la responsabilidad, ahora verás por qué recomendaba tanto el uso o el manejo de esas cuentas bancarias. No puede haber un divorcio sobre estos estados financieros, presupuestados y reales. Al contrario, el presupuestado tendrá que ser una continuación de cada una de las cuentas que se han venido generando en las actividades diversas que tiene la organización y que el presupuesto me podrá marcar a desarrollar otras o a aniquilar algunas que no tiene ningún sentido seguirlas manteniendo. En este aspecto vemos que esa responsabilidad me habla desde la elaboración hasta la presentación de la diferente información presupuestada. Generar una comprensión más clara de las metas organizativas. Si acudiéramos a entrevista con algunas de las organizaciones que tenemos a nuestro alrededor, yo podría observar que no todos, pero una determinada cantidad del personal de la empresa desconoce la realización de un presupuesto, desconoce la importancia o la finalidad que puede tener ese presupuesto, o llega a desconocer también que
es importantísimo llegar a identificar a un responsable para que pueda generar una forma simple y sencilla de tratar de comunicar hacia dónde está viendo la empresa para los próximos días o en el próximo ejercicio. Por lo tanto, quiere decir que aquí las metas organizacionales son un punto de partida o un punto hacia el cual podemos llegar siempre y cuando podamos realizar adecuadamente este presupuesto. Presenta por anticipado los gastos en que incurrirán las actividades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si tienes los recursos suficientes, sepas cuánto te va a quedar en esta cuenta. Y que si no cuentas con los recursos suficientes dentro de nuestros registros contables de caja y bancos, bueno, empieces desde este momento a identificar las futuras fuentes de información o las futuras fuentes de financiamiento que tendrás para poderle dar un apoyo o un auge a esta actividad presupuestal. Reduce al mínimo el costo evitando compras innecesarias, despilfarros en materia, tiempo, etc. Sin duda alguna, reducir al mínimo el costo es una de las tareas más arduas que tiene el administrador financiero. Si yo llego a diseñar adecuadamente las formas en las cuales daré a conocer este presupuesto y que pueden ser formas diferentes la que doy a conocer interna como externamente, porque externamente irá a parar seguramente a algunas instituciones que están enfocadas en la realización de este presupuesto. En este sentido, quiero decir que las actividades de merma o despilfarro son comunes y normales. Sin embargo, también es cierto que una cantidad que sobrepasa los estándares del nicho al cual yo me estoy enfocando, que sobrepasa los estándares de los gastos que yo había venido acostumbrando a realizar en el tiempo anterior, entonces el presupuesto puede ser una buena medida para aplicar algunas actividades de control y de planeación hacia el futuro. Una lámina más, donde nos mencionaría que estos presupuestos tienen la intencionalidad de poder llegar a generar un número, una cuantificación, y que a través de ese número yo puedo empezar a detonar estas áreas funcionales, y que si yo detono esas áreas funcionales tendré la realización de un presupuesto, y que ese presupuesto de llevarlo a cabo, entonces podré generar al término un valor. Cuando hablo de valor, no quisiera decir tan solo una cantidad monetaria. Un valor estará estableciendo la necesidad de que la empresa empiece a operar de una manera mucho más eficiente, mucho más transparente para su mercado competidor. Que la empresa requerirá de poderle dar ese sentimiento de pertenencia y seguridad a cada uno de los empleados que están participando y que conviven diariamente en esta organización. La organización es viva y probablemente por esta cantidad de viveza que pueda tener corre una gran cantidad de riesgos paso a paso. Sin embargo, es muy diferente caminar sobre una línea de 10 centímetros de grosor con los ojos abiertos y teniendo mucho cuidado en cada paso que estoy dando, a cerrar los ojos y empezar a caminar hacia atrás dentro de esa línea que me está generando la posibilidad de no lograr el éxito. Por lo tanto, ahí estaremos mencionando la necesidad de la realización de un presupuesto adecuado para que todas estas actividades financieras puedan llegar a la consecución de valor. El valor lo podemos entender de muchas maneras. Sin embargo, el valor estará expresado en términos monetarios, incluidos en esos diferentes estados financieros que tiene la organización. Si yo no puedo llegar a desarrollar ese valor, entonces el presupuesto, por más examinado y por más metodología aplicada en su realización, de todas maneras no llegará a ningún fin enriquecedor para la empresa. Esta realización de valor tiene que ver con que este presupuesto sea congruente con las actividades que hemos venido diseñando durante toda la historia de la empresa y congruente con esta nueva situación que se está generando en este momento. Debe de ser sumamente creíble. Es muy probable que pueda yo conseguir la realización de este presupuesto en este ejercicio.
debe de ser sumamente incluyente, es decir, no solamente lo va a realizar el director general, sino lo realizamos todos. En la medida en que empecemos a generar esta cantidad de valores y acompañar a esta realización de presupuestos, seguramente tendremos una empresa financiera sana y más que una empresa financiera sana, que su área de finanzas está provocando que la empresa se mantenga y perdure durante muchos periodos de tiempo más. Bien, yo quisiera que acudieras a tus actividades de aprendizaje y te agradezco mucho tu atención.